La sesión que nos viene ahora es sobre tecnologías accesibles, de los estándares a la aplicación práctica y realmente la accesibilidad web. Bueno, yo la verdad es que tuve la oportunidad de trabajar con algunos profesionales de accesibilidad web y para mí era una total desconocida hasta aquel momento y creo que es una total desconocida para muchas de las personas que de hoy nos movemos en Internet. Voy a dar paso a Lourdes González Perea, que nos va a hablar sobre accesibilidad web en esta sesión. Ella es responsable del Departamento de Accesibilidad Tecnológica en la Fundación ONCE, licenciada en periodismo y con un máster en tecnologías integradas y sociedad del conocimiento. Actualmente está culminando el programa de doctorado en educación y comunicación social y trabaja en un entorno de tecnologías accesibles desde el año 2003, realizando diagnósticos de accesibilidad, consultoría, formación, certificación y gestión de proyectos de I+D+I. Ha participado en procesos de estandarización y en la creación de metodologías de evaluación. Así es que, sin más, Lourdes, te doy paso. Tienes hasta las 11 aproximadamente para tu ponencia. ¿Me escuchas? Estás por ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y trataré de sintetizar lo máximo para que el retraso que lleváis pues se vaya ajustando poco a poco. Bueno, en primer lugar, para mí es un placer acompañaros esta mañana. Si me permitís, os voy a hablar solo 2 minutitos de la organización en la que me integro, porque suele haber como bastante confusión. Bueno, sabéis que la ONCE, porque esto sí que se conoce, os diría que a nivel mundial, es la organización que presta servicios a las personas ciegas, como en mi caso. Yo, por ejemplo, pues tengo un perro guía y gracias a la venta de los productos de azar, del cupón, pues se recauda una serie de fondos que van a servicios para personas ciegas. Pero la ONCE crea una herramienta de solidaridad con el resto de las discapacidades, que es la Fundación ONCE, y que es donde yo me integro a nivel laboral, ¿vale? Es decir, yo soy afiliada a ONCE por mi condición de persona con discapacidad visual, pero trabajo en la Fundación ONCE. Y tanto la ONCE como la Fundación ONCE tienen un grupo empresarial que es Ilunion, que es un grupo que opera en muchísimos sectores y que realmente se crea pues, para demostrar a la sociedad que la rentabilidad social y económica es posible. Es decir, que las personas con discapacidad pues somos rentables en cuanto a que por nuestras capacidades podemos ejercer multitud de empleos y ganarnos pues, un salario de forma digna. Pero bueno, dejando esta explicación al lado, a mí me gustaría pues, contaros que en la Fundación ONCE nosotros nos encargamos como de 2 grandes objetivos. Por un lado, de la formación y empleabilidad de las personas con discapacidad, de todas las discapacidades, porque os decía que la Fundación ONCE aborda la discapacidad en su conjunto, y lo que buscamos son nichos de empleo aplicables en los que vemos que las personas con discapacidad pues, pueden demostrar sus grandes capacidades. Y luego, por otro lado, tenemos un área de accesibilidad e innovación, que es donde yo me integro, que mediante la firma de determinados convenios de colaboración y múltiples acciones nos encargamos de promover la aplicación de la accesibilidad en todos los entornos de la sociedad, en la administración pública, las grandes y pequeñas empresas y, en definitiva, en todos los ámbitos. Si nos vamos a lo que es la accesibilidad y ya uniéndolo a lo que hablamos de la web, aunque también vamos a hablar de otras tecnologías que son perfectamente aplicables y que también tienen que ser accesibles, yo siempre digo que la accesibilidad tiene que contemplar una triple perspectiva, ¿no? Por un lado, tiene que contemplar la diversidad humana. Y cuando hablamos de diversidad humana, nos referimos a que no todas las personas tenemos las mismas capacidades ni nos desenvolvemos de la misma manera, ¿no? Dentro de la sociedad hay personas que ven y no ven, que escuchan y no escuchan, personas que se mueven de formas diversas, algunas en sillas de ruedas, otras pues con muletas, otras no utilizan ningún medio específico, y luego también hay personas con dificultades para comprender la información. Estas dificultades para comprender la información pueden estar asociadas a una discapacidad de carácter intelectual, pero no solo, porque, por ejemplo, una persona que viene a España y para las que el español no es su primera lengua, pues puede tener dificultades para comprender algunas expresiones. Yo, por ejemplo, en mis primeros viajes internacionales, cuando fui a Colombia y fui a una universidad por la mañana
y me decían, oye, Lourdes, ¿quieres un tintito? Yo decía, ¿un tinto a esta hora de la mañana? Qué raro, ¿no? Y realmente se referían a un café, por lo que sin tener una discapacidad intelectual, pues vemos cómo el cambio del contexto, el cambio de país, puede de alguna manera condicionar nuestro conocimiento y, por supuesto, condiciona el cómo utilizamos la tecnología. Por lo que una tecnología accesible tiene que contemplar efectivamente esa diversidad humana. También tiene que contemplar la diversidad de medios y aquí sí que os vais a ver mucho mejor representados, ¿no? Por ejemplo, cuando accedéis a una página web, muchas veces vais a reproducir un vídeo o activáis alguna funcionalidad y el sistema os dice que la web no está optimizada para el navegador que estáis usando, ¿no? Y precisamente la accesibilidad tiene que contemplar que las personas no siempre se conectan con los mismos medios de acceso, los mismos navegadores, el mismo tipo de conexión a Internet, por lo que se tendría que ajustar a esta diversidad de medios tecnológicos. Y ya por último, también la accesibilidad tiene que contemplar lo que llamamos la diversidad ambiental, y es que situaciones de alta luminosidad, de mucho ruido, baja luminosidad, puede también condicionarnos el cómo usamos la tecnología. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando vais a sacar dinero y la propia luz del sol hace que tengáis dificultades para ver la pantalla del propio cajero, ¿no? Pues la accesibilidad también tiene que contemplar todo esto. Si nos vamos a cifras, si las ceñimos específicamente a personas con discapacidad, hablamos de que en torno al 9% de la población española tenemos algún tipo de discapacidad y a nivel mundial esta cifra sube al 15%. ¿Por qué a nivel mundial la cifra es mayor? Porque muchas veces, pues, por ejemplo, los conflictos bélicos de un país o determinadas características puede dar lugar a que haya más personas con discapacidad. Y porque no siempre la discapacidad se contabiliza del mismo modo. Por eso, a nivel medio, la discapacidad es del 15%. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en uno de cada 4 hogares en España convive una persona con discapacidad. Y además, si no lo ceñimos solo a la discapacidad, sino que también contemplamos la diversidad tecnológica y la diversidad ambiental, la conclusión a la que me gustaría que lleguéis es que la accesibilidad al final es una propiedad, una característica para cualquier persona, ¿no? ¿Qué dice la legislación? Bueno, yo no os voy a hablar de reales decretos ni de grandes términos jurídicos en esta parte, pero sí deciros que en España la accesibilidad web es obligatoria desde hace muchos años, que a nivel europeo se creó una directiva que obliga a que los sitios web de la administración pública de todos los países miembros y también las aplicaciones móviles pertenecientes al sector público tengan que ser accesibles y que además se ha publicado lo que se conoce como la Ley Europea de Accesibilidad, que extiende la accesibilidad ya no solo a la web y en las aplicaciones móviles, sino también a otros muchos servicios y dispositivos de la sociedad de la información, pues como son libros electrónicos y reproductores de vídeos, libros electrónicos, cajeros automáticos y cualquier sistema de check-in, por ejemplo, kioscos interactivos, en definitiva, otros muchos servicios de los que también dependemos para poder movernos en la sociedad con normalidad y más ahora con el desarrollo de lo que se llaman pues, las ciudades inteligentes. En cuanto a estándares, pues bueno, yo titulaba la ponencia pues tecnologías accesibles desde los estándares a la aplicación práctica, ¿no? Los estándares son documentos técnicos que os dicen cómo hacerlo, cómo conseguir accesibilidad. Y en el caso de la web hay un estándar ya muy consolidado, de hecho la primera versión es del año 99 y bueno, ya estamos en la versión 2.1 de ese estándar, que es de 2018, y además pues se está elaborando la versión 2.2, incluso la versión 3.0. Bueno, si ponéis en Google pautas de accesibilidad al contenido en la web 2.1, por si queréis la versión vigente, vais a encontrar un documento del W3C, que es el Consorcio Mundial de la Web, que os dice qué características tenéis que aplicar en un sitio web para que este sitio web sea accesible. Pues, por ejemplo, las imágenes tienen que tener una descripción. Gracias a mi canal, al apoyo de la gente, de mis seguidores. Está entrando un sonido. Bueno,
Pues, por ejemplo, una imagen tiene que llevar un texto alternativo para las personas que no las vemos, o se tiene que cuidar el contraste, es decir, que utilicemos una fuente que contraste bien con el fondo, y para eso hay herramientas automáticas que os ayudan a saber si el fondo y la fuente contrastan adecuadamente o no lo hacen. También hay otros estándares que os pueden resultar de utilidad. Yo no os voy a decir los números porque son códigos muy largos, luego de todas formas en el chat os puedo poner alguna referencia, pero sí os voy a decir cómo encontrarlos, ¿vale? Hay un estándar, por ejemplo, que se llama, es el código 301549, pero esto, como digo, no lo anotéis, y se llama accesibilidad aplicable a productos y servicios TIC. Es decir, es un estándar que igual nos vale para un sitio web que para una aplicación móvil, que para un cajero automático o incluso para la creación de un sistema de atención de emergencias como es el caso del 112. Este estándar ya es más complejo que el de la web porque tiene muchos más capítulos y entonces dependiendo del tipo de dispositivo tendremos que acudir a unos capítulos o a otros. Pero es un estándar en el que se establecen perfiles de capacidad funcional. Cuando hablamos de capacidad funcional, pues son perfiles, los que se dice, pues personas que no ven o personas que no ven el color, y te dicen los requisitos que tendrías que aplicar para cada uno de esos perfiles dependiendo del tipo de dispositivo o servicio que queráis hacer accesible. Y luego hay un tercer estándar del que os quiero hablar, que es un estándar que es para la redacción de textos fáciles de entender, lo que se llama lectura fácil. La lectura fácil es un método de redacción de textos que de alguna manera facilita que personas con discapacidad intelectual, pero como os digo, no solo, también pues, personas inmigrantes, como os decía, o personas con bajo nivel de alfabetización, van a poder utilizar, van a entender mucho mejor lo que les digáis si redactáis los contenidos de una forma fácil de entender, en fácil lectura. Yéndonos a la parte más práctica, decir, bueno, me podéis decir, Lourdes, vale, hay legislación, ya sabemos qué es la accesibilidad, incluso hay estándares, pero ¿dónde los debemos aplicar? Bueno, pues lógicamente la legislación española y europea le da prioridad a la web, porque es una tecnología muy avanzada, un soporte muy extendido y lógicamente, pues los sitios web de la administración Lourdes, ¿vale? pública, ¿sí? 5 minutos. Sí, sí. Los sitios web de la administración pública pues tienen que ser accesibles, pero no solo, también los de las grandes empresas. También tienen que ser accesibles las aplicaciones móviles, los documentos electrónicos, pues cualquier PDF, como sea una guía didáctica, contenidos de clases deberían ser accesibles. Y luego también, como decía, otros servicios de la sociedad de la información que tienen elementos hardware, como es el caso de los cajeros automáticos, kioscos virtuales, e incluso nosotros hemos hecho prototipos de aplicación de estándares de accesibilidad en robótica, es decir, que ya veréis cuando profundicéis en los estándares que vienen requisitos para todo tipo de productos y servicios. Ahora ya por último os voy a dar unas pinceladas de dónde aprender más sobre accesibilidad. Bueno, la clave es un portal que se llama Accesibilitas. La dirección es www.accesibilitas.es, ahora os lo pongo también en el chat. Accesibilitas se escribe con 2 Cs y 2 S y significa accesibilidad en latín, y es un sitio web en el que concentramos todo el conocimiento de accesibilidad en habla hispana, ¿no? Es decir, está todo el contenido traducido, hay una sección de normativa técnica y legal con todos los estándares, leyes y demás, y hay una sección muy interesante que se llama cursos y jornadas, donde podéis ver las convocatorias que vamos identificando para aprender más sobre accesibilidad. Y dentro de los cursos y jornadas podéis encontrar 2 ofertas formativas que os pueden interesar. Un MOOC que tenemos justo ahora activo sobre introducción a la accesibilidad digital, que es gratuito para todos los que seáis personas vinculadas a administraciones públicas, instituciones educativas y empresas, y por supuesto también para los estudiantes. Es un MOOC que va a estar activo hasta el 30 de junio, donde se cuenta todo esto que os estoy contando yo, pero de forma muchísimo más amplia, porque es un MOOC cuya duración ronda las 20 horas. Y luego también tenéis el canal Fundación 11 en UNED Abierta, donde tenéis una cantidad muy importante de MOOC relacionados con la accesibilidad en diferentes ámbitos. Tenéis MOOC sobre atención a clientes con discapacidad,
sobre tecnología móvil accesible y sobre cómo crear materiales digitales accesibles. En definitiva, bueno, solo os he dado algunos títulos, pero a lo que os animo es a interesados por la accesibilidad e ir adquiriendo poco a poco el conocimiento que hace falta para que los productos y servicios de la sociedad de la información sean lo más accesible posible. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Lourdes. Yo tenía alguna pregunta al respecto de lo que nos has, o relacionado con lo que nos has estado comentando. La primera pregunta que tenía es en torno al mito o no mito al respecto de que la accesibilidad o garantizar la accesibilidad, al menos en la web, es caro o encarece mucho el desarrollo de un portal web, por concretarlo en algo. Sí. ¿Esto es así o cuáles son los pasos para garantizar la accesibilidad o el máximo nivel de accesibilidad que nos comentabas en una web? Muy bien, me parece muy interesante tu pregunta. Al final la accesibilidad es cara en la misma proporción en la que decidas aplicarla, ¿no? Y esto igual ocurre para una web que ocurre para, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Si tú tienes una casa y ya cuando la casa está creada decides que quieres que sea accesible y tienes que quitar las escaleras, poner rampas, ampliar el espacio de las puertas, pues lógicamente la accesibilidad es cara. Igual que si tenemos una web ya creada y de repente tenemos que hacer un diagnóstico de accesibilidad, ver qué fallos tiene, valorar si tenemos que crear una web de cero o modificar la que ya tenemos. En esos casos es cara. Ahora bien, si se hace desde el principio, nosotros para un proyecto de la Comisión Europea hace años estimamos que el coste extra rondaba el 5%. Es decir, no podemos decir que no tenga un coste extra porque, por ejemplo, si tú en la web metes un vídeo, lógicamente si ese vídeo va subtitulado y lleva audiodescripción, pues son servicios añadidos que tienen un coste. Pero al final ese coste, como os digo, es muy pequeño en comparación con lo que es la creación de un sitio web si se hace desde el inicio. Y luego lo que sí está comprobado es el retorno de esa inversión, ¿no? Estamos hablando de que os decía que un 15% de la población mundial tenemos discapacidad, pero es que aparte nuestros hábitos de consumo se extienden en nuestras familias. Es decir, yo, por ejemplo, y más ahora que estamos en el ámbito de Valencia, ¿no? Yo hago la compra en Mercadona online porque la web de Mercadona es bastante accesible, pero es que luego cuando le toca a mi marido hacerla, aunque él no necesite la misma accesibilidad que yo, pero también la hace en la misma web, por lo que de algún modo esa inversión extra pues se revierte en beneficio. Y por último, al nivel de accesibilidad, sé bueno, que la administración pública es un tema que suele potenciar habitualmente lo que es a todos los niveles, en todos los pliegos o convocatorias. ¿Cuál es la situación en la empresa privada? Es decir, ¿cómo de implantada están las tecnologías accesibles de cara a los usuarios finales? Pues a ver, lógicamente la administración pública empezó antes, por lo que los niveles de accesibilidad son más altos con respecto a la empresa privada. Sí que es verdad que en España la empresa privada también tiene que cumplir la accesibilidad bajo algunas circunstancias, empresas de gran trascendencia económica, que facturan más de 6 millones de euros y prestan servicios por Internet y ellos tienen obligación desde el año 2008, o sea que ya también han pasado unos años y entonces mi percepción global es que, aunque tienen ahí la ley, hay muchas empresas privadas que no la cumplen, porque sí que es cierto que España es un país que tiene una buenísima legislación de accesibilidad y de otros muchos temas, pero nos cuesta cumplir con ella, ¿no? Y luego el régimen de sanciones pues no se aplica como se debería de aplicar. Pero bueno, ya sí que tenemos ejemplos de buenas prácticas en el ámbito empresarial, os comentaba Mercadona, pero también se han sumado al carro pues varias entidades bancarias, entidades relacionadas con energía, telecomunicaciones y demás. Y sí que falta que la accesibilidad llegue a las pymes, porque bueno, al final sabéis que las pymes pues necesitan más apoyo económico y quizás pues les cuesta un poquito más, pero bueno, poco a poco.